vamos a dar inicio a esta actualización de alimentación vegetariana y actividad física. Los temas que vamos a abordar son los beneficios de llevar adelante esta alimentación vegetariana, el músculo como un órgano endocrino, los distintos sistemas energéticos que vamos a encontrar en un deportista, los macronutrientes importantes a cubrir en el deporte y los micronutrientes. También vamos a hablar del síndrome del RED, que se da en la mayoría de los atletas vegetarianos, de deportes de muy larga duración y resistencia, cómo prevenirlo, la suplementación, lo que es la microbiota intestinal y el sueño y el descanso. En relación a lo que es la alimentación vegetariana, vamos a abordar el plant-based, que es el patrón alimentario que incluye lo que son los granos integrales, los frutos secos, las semillas, las legumbres, las frutas y las verduras e intenta lo máximo posible excluir o evitar lo que son azúcares refinados, ultraprocesados, carnes blancas o rojas y lácteos y huevos. Por supuesto, nos podemos encontrar en la práctica con un deportista que lleve a cabo una alimentación vegetariana o lacto-vegetariana o vegana. La diferencia con el plant-based en relación al veganismo es que el veganismo lleva a cabo una decisión política, además de llevar adelante este patrón alimentario. Bueno, los beneficios según la posición de la Academia de Nutrición y Dietética, sabemos que puede realizarse esta alimentación en todas las etapas biológicas, incluyendo el grupo de los atletas de alto rendimiento cuando la alimentación está planificada y es adecuada para el deportista. Además, nos va a conferir un montón de beneficios si sabemos que reduce la mortalidad por todas las causas, se ha observado menor enfermedad cardiovascular, menor tasas de cáncer, menos diabetes tipo 2, menor hipertensión arterial y una disminución del índice de la masa corporal. Es muy importante tener en cuenta cuando trabajamos con un deportista de alto rendimiento o amateur, las tres patas: una va a ser la nutrición, la otra su descanso y por otro lado el entrenamiento. En relación al entrenamiento podemos diferenciar lo que es la actividad física, que es moverse, sí, que eso lo hacemos la mayoría de las personas, distinto a lo que es un ejercicio, que ya es una actividad estructurada, planificada, y el deporte cuando ya tiene una reglamentación y es de carácter competitivo. ¿En qué nos va a beneficiar entrenar? Bueno, el músculo es un órgano endocrino, autócrino y parácrino, que es decir, que va a mandar señales hacia sí mismo y hacia todos los órganos periféricos, tanto como el páncreas, el hígado, el cerebro, el intestino, mediante unas sustancias llamadas mioquinas. Entonces, hoy sabemos que entrenar la masa muscular va a beneficiar y va a ser la medicina de todas las enfermedades. Entonces, el entrenamiento es fundamental. Implicar la corporalidad, ya sea personal de salud, médico, médica, nutricionista. Es muy importante implicarse corporalmente para poder comprender, empatizar con una persona que entrena, es deportista amateur o alto rendimiento y poder hacer también las recomendaciones pertinentes, teniendo ya una experiencia trazada y vivida. En lo que son los sistemas energéticos, brevemente vamos a explicar con qué nos vamos a encontrar, con qué sistemas energéticos cuando una persona entrena. Por un lado tenemos el sistema de la ATP-fosfocreatina, por el otro lo que es la glucólisis rápida y la glucólisis lenta. Brevemente, para explicar, el ATP-fosfocreatina se va a suceder mayormente en lo que es un deporte de fuerza y potencia, de energía rápida y explosiva. No requiere oxígeno, dura hasta 10 segundos este sistema y se recupera a los 3 minutos. Después nos vamos a encontrar con lo que es la glucólisis rápida, cuando por ejemplo hacemos una carrera de 200 metros en pileta. Dura desde 10 segundos hasta 2 minutos con picos de intensidad a los 20-30 segundos,
Acá es cuando ya el entrenamiento es muy intenso y requiere de una carga inicial de glucógeno, que sabemos que es el combustible de músculo en este caso. Y por otro lado tenemos lo que es la glucólisis lenta, oxidativa, por ejemplo, que se sucede cuando hay una maratón. Esto sucede en presencia de oxígeno y se pueden oxidar hidratos de carbono, proteínas y grasas, cuando ya hablamos de un entrenamiento de más de 2 minutos hasta 2 o 3 horas. Entonces, vamos a encontrar deportes que son exclusivamente de fuerza y potencia, como por ejemplo un levantamiento de pesas, y nos vamos a encontrar con deportes de resistencia, que son deportes de larga duración, como un maratón, un triatlón, un Ironman, pero también tenemos deportes mixtos, como por ejemplo deportes de equipo, fútbol, rugby, handball, donde se van a mezclar estos sistemas energéticos, va a haber un poquito de fosfocreatina, un poco de glucólisis rápida y también se van a oxidar macronutrientes, donde sucede esto más combinado. Esto es muy importante para saber, bueno, qué sistema energético predomina en el deportista. ¿De qué factores van a influir en esto? Bueno, la intensidad del entrenamiento, la duración, el nivel de entrenamiento de la persona para ver qué sistema energético mayormente va a utilizar también, y la alimentación, por supuesto, para que la persona tenga el combustible necesario para oxidarse. Bueno, en relación a los macronutrientes, que sabemos que son los nutrientes que se necesitan en mayor cantidad, tenemos lo que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Y vamos a ver qué importancia tiene esto y si se cubre o no fácilmente en un deportista vegetariano. Bueno, en relación a los hidratos de carbono, recordamos que esto sí es fundamental porque es nuestra función energética, nos permite ahorrar las proteínas, ¿sí?, para no usarlas como combustible, y utilizar, ¿sí?, el glucógeno muscular y hepático, que es en la manera en que se van a almacenar estos hidratos de carbono en el músculo y en el hígado. Bueno, ¿qué fuentes tenemos? Tenemos lo que es el grupo de los almidones, por ejemplo, en avena, en una harina de avena, en la quinoa, en el mijo, en lentejas, porotos, garbanzos, arvejas, que son el grupo de las legumbres, en la cebada perlada, en el trigo sarraceno, también las podemos encontrar en hamburguesas de legumbres, en un hummus, fideos de trigo, de arroz, de legumbres, que ahora están abundando en el mercado, arroz blanco, arroz integral, cualquier pan que esté hecho con estas harinas, galletas de arroz, de quinoa, papa, batata, mandioca. Por otro lado, tenemos el grupo de los azúcares simples de más rápida absorción, como son las frutas frescas, los frutos desecados, el azúcar, el jarabe de arce. Recuerden que la miel no la vamos a indicar en un deportista vegano, y el dulce compacto. Bueno, en lo que es la recomendación de hidratos de carbono para un deporte de larga duración, donde mayormente se van a oxidar los hidratos de carbono, si la actividad que hace el deportista es una actividad baja, vamos a recomendar entre 3 a 5 gramos por kilo de peso por día. Si es moderada, entre 5 a 7 gramos, si es alta, entre 6 a 10 gramos, y si es muy alta, ya nos vamos a cantidades de entre 8 a 12 gramos de kilo de peso por día. Por supuesto, acá vamos a ver, como vimos antes, qué experiencia tiene el deportista, y vamos a ir entrenando el intestino para que no tenga intolerancias. En lo que es la última comida previo al entrenamiento o la competencia, vamos a indicar 4 horas antes 4 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso y 1 hora antes 1 gramo de carbono por kilo de peso. Por supuesto, vamos a ver en qué horario entrena la persona, pero lo que intentamos es asegurarnos un buen glucógeno muscular y poder mantener la glucemia en sangre mientras el deportista entrena. Así que nos vamos a manejar entre 4 a 1 gramo de hidrato de carbono por kilo de peso pre-entrenamiento o pre-competencia. En relación a los hidratos de carbono durante el entrenamiento, esto es muy importante cubrirlo
Y vamos a ver la duración que tenga el deportista. Si es hasta 3 horas de ejercicio, vamos a indicar 30 gramos a 60 gramos de hidrato de carbono por hora. Y si el deportista entrena o la carrera es de más de 3 horas, vamos a indicar 90 gramos de hidrato de carbono por hora de ejercicio. Acá les pongo algunos ejemplos de dónde vamos a encontrar 30 gramos, que puede ser en una bebida deportiva casera, que puede ser en un gel deportivo, en un puño de almohaditas de avena, en un puñado de pasas de uvas de 40 a 50 gramos, en una banana mediana de 150 gramos o en una rebanada de membrillo o dulce compacto de aproximadamente 50 gramos. Estos son distintos ejemplos. Cada uno de estos ejemplos te va a aportar 30 gramos de hidrato de carbono y ahí se pueden empezar a combinar, ¿sí? Para llegar a los 60 o para llegar a los 90 si el deportista lo requiere. En relación a la poscompetencia, bueno, es muy importante en deportes de larga duración reponer con hidratos de carbono poscompetencia, sobre todo si hay varias competencias seguidas. Por ejemplo, las 2 o 3 primeras horas aportar 1 gramo de hidrato de carbono por kilo de peso por hora y completando las 24 horas llegar a los 8 a 10 gramos. Bueno, en relación a las proteínas, recordamos que son muy importantes porque van a brindar lo que es la función plástica, la reparación de tejidos, van a ser necesarias para la síntesis de hormonas y de enzimas. Las proteínas, recuerden que son esta secuencia de aminoácidos y cuando ya hablamos de una cadena de mayor a 50 aminoácidos, hablamos de una proteína. El requerimiento, miren este cuadro acá, va a variar, ¿sí? No es lo mismo ser un adulto sedentario o vegano, donde el requerimiento va a ser entre 0,9 gramos de proteína por kilo de peso a 1 gramo, que entrenar un deporte de resistencia, donde va a ser entre 1,2 a 1,6 gramos por kilo de peso, o ya un deporte de fuerza que se va a 1,6 gramos a 2,2 gramos por kilo de peso. O si yo hago un plan hipocalórico muy importante en un deportista, ya tengo que aumentarle el requerimiento proteico entre 2,3 gramos a 3,1 gramos de proteína por kilo de peso. Esto es muy importante porque, bueno, uno en la práctica hace muchos planes hipocalóricos en deporte y si el deportista lleva a cabo una alimentación vegetariana y va a hacer un descenso de masa adiposa, le tengo que subir muchísimo el aporte proteico. Bueno, en relación a los alimentos fuentes de proteínas, miren acá hay un montón, ¿sí?, de posibilidades, los vamos a encontrar en el tofu, en las lentejas, en los garbanzos, en las nueces, en un puñado de almendras, en lo que es todo el reino de las semillas, de lino, de sésamo, cualquier semilla que tengamos a disposición, en la quinoa, la soja texturizada, miren la cantidad de proteína que aporta por cada 50 gramos, que nos aporta unos 26 gramos de proteína, esto es un montón. La harina de garbanzos para hacer un panqueque, por ejemplo, o una fainá. La levadura en copo es nutricional, esto está muy bueno para enriquecer las comidas con este complemento. El maní también. La leche vegetal, sobre todo si es una leche de soja, tratamos de procurar para cubrir proteínas, y el germen de trigo también, que nos va a servir para sumar a las preparaciones. ¿Cómo se aumenta de masa muscular? Bueno, no se aumenta de masa solo por comer proteínas. Tenemos varios puntos importantes a considerar. El primero es que la ingesta proteica debe estar repartida en 4 a 5 bloques proteicos de aproximadamente por lo menos 20 a 40 gramos de proteína por cada bloque proteico que haga. Tener un balance energético adecuado, porque es muy difícil aumentar de masa muscular si yo estoy haciendo un plan hipocalórico. Se puede dar, pero no en personas deportistas, sobre todo en personas sedentarias que se empiezan a mover, eso puede llegar a suceder, pero si no es muy difícil ganar masa. Dormir es fundamental por todas las síntesis de hormonas que ocurren durante el sueño. Generar el estímulo adecuado, es decir, que el deportista o la persona que entrena tenga la tensión mecánica necesaria para poder aumentar de masa muscular, que eso lo va a indicar un profesional del entrenamiento en ese caso, y evaluar el biotipo, es decir, la contextura en relación
a la estructura ósea, que esto lo vemos mediante un estudio de la antropometría, vemos cuánta estructura ósea tiene la persona y en relación a eso cuánta masa muscular puede llegar a aumentar. Bueno, los bloques proteicos de 20 gramos, acá les pongo varios ejemplos. Por ejemplo, media taza de soja texturizada en cocido, un helado que se puede hacer con un suplemento de proteína vegetal, con una banana congelada te haces un helado, ensalada que tenga lentejas, daditos de tofu y este ralladito vegetal de semillas con levadura nutricional o con germen de trigo, un hummus de legumbres, panqueque de harina de garbanzos con semillas molidas adentro y levadura nutricional, discos de arroz con un untable de tofu que esté enriquecido con levadura nutricional, tostadas de pasta de maní que tenga también tofu y un puñado de nueces, o algún licuado de leche de soja que también tenga frutos secos, fruta y semillas. Estos son algunos ejemplos que te pueden aportar un bloque de 20 gramos de proteína. Tenemos distintos suplementos, acá hay distintas marcas de ejemplos como HTN, Pulver, Ultra Tech, también tenemos Natural Pea Protein. Bueno, vamos a encontrar suplementos de soja, suplementos de arvejas, de proteína de arroz aislada. Funcionan también muy bien lo que son los blends, es decir, las mezclas proteicas. Cada vez estamos encontrando más suplementos de proteína vegetal, muchas veces vienen bien, sobre todo como vimos cuando hacemos un plan hipocalórico donde hay que levantar demasiado el aporte proteico a la persona y no llegamos solo con comida, le podemos indicar algún suplemento de proteína vegetal. ¿Son las fuentes de proteína vegetal igual de efectivas que las de origen animal? Bueno, hasta la fecha lo que sabemos en cuanto a la evidencia científica es que lo más importante sería llegar a cubrir el aporte proteico total más que la calidad de la proteína si es de origen animal o de origen vegetal. Es decir, que en dietas bien planificadas y adecuadas, cuando se cubre el aporte proteico, son igual de efectivas ambas alimentaciones, tanto omnívora como vegetariana. ¿Qué pasa con la leucina? Como vimos que la proteína es una conjunción de secuencia de aminoácidos, la leucina es uno de esos aminoácidos que es muy importante para la síntesis proteica. Y la leucina la vamos a encontrar, como vemos en este gráfico, en alimentos de origen vegetal, si bien es un poquitito más baja, por ejemplo, que en un whey protein, ¿sí? Pero vamos a encontrar buenas fuentes de leucina que en la suma de la variabilidad de alimentos que vamos a tener, lo vamos a poder cubrir. Bueno, en relación a las grasas, este tercer macronutriente, sabemos que es un gran almacenamiento de energía en el tejido adiposo. Va a ser el combustible usado por el músculo en reposo o intensidades muy leves y de larga duración. Son componentes de las membranas celulares y van a ser precursores de tromboxanos, leucotrienos, prostaglandinas. Una ingesta adecuada es muy importante también para transportar las vitaminas liposolubles como es la A, la D, la E y la K. En relación a las grasas les pongo esta foto, ¿por qué? Porque aporta palatabilidad, porque es muy rico cocinar con grasas, es más palatable y también retardan el vaciamiento gástrico, es decir, otorgan mayor saciedad. Bueno, en lo que es la alimentación las vamos a encontrar en forma de triglicéridos. Vamos a hablar acá de lo que son los ácidos grasos omega 3, que es el nutriente más crítico que podemos encontrar en esta alimentación. Recordemos que el triglicérido sí representa el 98% de las grasas que encontramos en la alimentación y acá les pongo la composición, nos vamos a encontrar con una molécula de glicerol esterificada con 3 ácidos grasos. Cuando ese ácido graso tiene muchos dobles enlaces, nos vamos a encontrar ante la presencia de un ácido graso poliinsaturado. En lo que es el omega 3, en la alimentación vegetariana, la fuente por la cual nuestro organismo va a sintetizar el aceite esencial, que es el EPA y DHA, lo va a hacer a través de las fuentes de alfa-linolénico. La conversión es chiquitita, es entre el 0,2 al 8%, pero lo que sabemos hasta la fecha es que con pequeñas dosis de este ácido alfa-linolénico vamos a poder cubrir los requerimientos de esta grasa esencial. Por ejemplo, ¿con qué?
En lo que son nueces con 15 gramos vamos a poder cubrirlo con semillas de lino o chía con una cucharada sopera. Recuerden, esto tiene que estar molido para poder absorber las grasas en el momento para que no se oxiden. El aceite de lino o de chía con una cucharadita tipo té. Según IOM, la dosis de ingesta diaria es de 1,6 gramos para hombres y 1,1 para mujeres. Hay algunos otros autores que plantean que además estaría bueno consumir una fuente directa de DHA, pero esto está en discusión. Entonces es muy importante presentarle siempre estas fuentes a la persona que entrena o el deportista de alto rendimiento para que tenga un consumo diario. Los aceites se guardan en la heladera, no duran demasiado tiempo, a los 2 meses ya habría que descartarlos. De hecho, está bueno que cuando uno va a la dietética ya vea el aceite de lino que está refrigerado en la heladera. Las semillas se pueden moler en un molinillo o se pueden poner en un licuado y se consumen en el momento. Y las nueces vamos a buscar aquellas nueces que tengan cáscara. En países afuera podemos encontrar los suplementos de microalgas, de DHA, por ejemplo, pero acá son la verdad demasiado costosos y no los conseguimos. ¿Qué indicamos comprar? Bueno, un molinillo yo recomiendo mucho en esta población vegetariana porque es muy cómodo tenerlo siempre en la mesada y moler en el día las semillas. Los suplementos de microalgas, salvo que alguien viaje al exterior y los pueda conseguir, la verdad que son súper costosos y difíciles de conseguir en la Argentina, pero si la persona viaja podemos indicar comprarlos. Las semillas ya molidas no, por esto que hablamos de que hay que cuidar la grasa, que sea molida en el momento. Lo mismo las semillas enteras, no sirve de nada hacer un pudín de chía si yo no voy a licuar esas semillas. Las nueces con cáscara son ideales, pero muchas veces pasa que compramos la nuez con cáscara y después no las termina partiendo el deportista porque le da más pereza, entonces la verdad que por ahí es una fuente más difícil de usar. Y los aceites sí están muy buenos que sean de primera prensada en frío y dijimos de conservarlo en la heladera. Bueno, en relación al timing lo que sugerimos es no hacer una gran ingesta de grasas previo al entrenamiento para no retardar el vaciamiento gástrico ni complicar la absorción intestinal. Eso está bueno tenerlo en cuenta, por supuesto siempre nos manejamos con las tolerancias individuales de las personas. A veces lo ideal no es amigo de lo real porque como cábala un deportista consume algo de chocolate o alguna comida elaborada por un familiar que se lleva una travesía. Hay comidas que generan mucho confort psicológico. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, vamos viendo si es necesario intervenir o no según cómo sea el rendimiento de esta persona y cómo sea su tolerancia. Bueno, en relación a lo que son los micronutrientes, vamos a hablar de los más críticos que observamos en esta alimentación, que van a ser el hierro, la vitamina B12, la vitamina D, el calcio, el zinc, el selenio y el yodo. En relación a la vitamina B12, esto es muy importante porque va a ser fundamental para el metabolismo. Convierte el ácido fólico en su forma activa, 5-metil tetrahidrofolato, convierte a la homocisteína en metionina y también tiene una acción en la mitocondria, es muy importante para lo que es la síntesis de mielina en el cerebro. Bueno, acá vemos un claro gráfico de lo que pasa cuando nos encontramos ante un déficit de esta vitamina, como por ejemplo estar ante una infertilidad, encontrar en un laboratorio una anemia megaloblástica, leucopenia, trombocitopenia, hiperhomocisteinemia, que sabemos que esto tiene un riesgo de trombosis, depresión, ansiedad, paranoia, parestesias y hormigueos en manos, en pies, atrofia ocular, pérdida de la sensibilidad, afectación de la densidad mineral ósea, anosmia y glositis. Lamentablemente estos síntomas los vemos a diario en la consulta porque hay muchas personas de larga data que son vegetarianas hace muchísimos años y nunca se han suplementado. Entonces, en el laboratorio siempre vamos a medir la B12 en sangre junto a la homocisteína y si se puede
ácido metilmalónico también. Debemos ver que los valores en sangre sean iguales o mayores a 400 picogramos por mililitro y los niveles de homocisteína en sangre sean menores a 9 micromol por litro. Esto dijimos para prevenir cualquier tipo de hiperhomocisteinemia. Según IOM, los requerimientos son de 2,4 microgramos día. Para mantener los niveles adecuados de B12 hablamos de 2.000 a 2.500 microgramos día, y para subir los depósitos en caso de que yo me encuentre con una deficiencia vamos a indicar 1.000 microgramos día durante 2 o 3 meses hasta alcanzar los valores óptimos. Esto, por supuesto, siempre lo vamos a ir monitoreando con un laboratorio. Yo lo que indico es que 5 días antes o una semana antes lo ideal es suspender la ingesta de la vitamina B12 y después dosar en sangre para que esto no tenga ningún tipo de sesgo. Igual por eso también medimos siempre homocisteína y si se puede ácido metilmalónico también. Bueno, en relación a la vitamina D, sabemos que tiene una acción muy importante en lo que es el intestino y el hueso, mantiene estable la calcemia, es importante para lo que es la inmunidad. La síntesis la realizamos a partir de lo que es la fuente solar, del sol, y en algunos alimentos pasa que en la alimentación vegetariana no van a ser fuente estos alimentos que tengan vitamina D, como por ejemplo los pescados grasos, no los vamos a encontrar acá, y sí lo vamos a encontrar en los alimentos fortificados y en los suplementos. Con la exposición solar, acá también es muy importante asegurarnos esto con el laboratorio, porque muchas veces la persona entrena en lugares cerrados o con el home office y la pandemia está poco expuesto a la luz del sol. También depende del fototipo de piel, a veces esta síntesis se puede realizar a los 10 minutos, 15 minutos, pero en otras personas esto tarda más tiempo, depende del tipo de piel. Y también, bueno, esto siempre hay que personalizarlo. El requerimiento, vamos a hablar para un mantenimiento entre 600 unidades internacionales a 4.000. Y si hay un déficit, vamos a hablar de 1.500 unidades internacionales a 10.000. Puede ser una fuente de vitamina D2, ergocalciferol, sobre todo en personas que sean veganas, porque acá todavía no tenemos una D3 de colecalciferol vegana, es difícil de conseguir. Sí podemos indicar una vitamina D3, al día de la fecha recomendamos más ya que es su forma activa. Para atletas se sugieren valores en sangre de entre 30 nanogramos por mililitros a 50. Si la persona está en un déficit, sí va a notar mejorías en su rendimiento, pero si la persona ya tiene de base unos valores en sangre de 30, no va a beneficiarse ante la suplementación de la vitamina D. Bueno, en relación al calcio, sabemos que este mineral es importante para la estructura de los huesos y los dientes, para la coagulación sanguínea y la contracción muscular. La verdad que la ingesta recomendada varía en los distintos lugares del mundo. Por ejemplo, acá en Argentina hablamos de unos 1.000 miligramos día, pero en India la recomendación es de 600 miligramos día. Según el estudio del EPIC Oxford, una ingesta mayor a 527 miligramos día ya igualaría problemas óseos en distintos patrones alimentarios. Hay que tener atención con los oxalatos, ¿sí? Presentes, por ejemplo, en alimentos como espinacas, como acelga, que van a dificultar su absorción, y con los fitatos, que sabemos que van a disminuir en remojo, con la germinación, con la fermentación o con una cocción larga, pero la evidencia científica indicaría que consumir fitatos tiene un posible beneficio para la salud. Los alimentos fuentes de calcio los vamos a encontrar en frutos secos como la almendra, las semillas de amapola, las semillas de sésamo. Miren la cantidad de calcio que encontramos por cada 100 gramos de semillas. El kale,
que es una col excelente, también con muy buena biodisponibilidad, ya que es baja en oxalatos, así como otras coles como el coliflor, el brócoli, el pak choi. En semillas de chía también y vegetales como la rúcula. Bueno, cuando hablamos de calcio tenemos que hablar de lo que es la salud ósea más que solamente nombrar al mineral del calcio. Sabemos que va a beneficiar en esto la ingesta de magnesio, de vitamina D, la salud de la microbiota intestinal de la persona, el entrenamiento por la estimulación de los osteoblastos, el calcio, que por supuesto influye en esta salud ósea, la disponibilidad de energía, que esto lo vamos a ver en el síndrome del Rett. Si yo tengo una caída de estrógenos, eso va a perjudicarlo. En cambio, si yo tengo buena disponibilidad de energías y una buena síntesis de estrógeno, esto me va a beneficiar. Y la síntesis de la vitamina K. Y lo va a perjudicar lo que es la cronodisrupción, es decir, todas estas alteraciones que suceden durante el sueño, el consumo excesivo de oxalatos, niveles altos de cortisol, la cafeína, el tabaquismo, el sedentarismo y el alcohol. En relación al zinc, este mineral es muy importante en el entrenamiento, ya que influye en lo que es la recuperación en el deporte, importante para el crecimiento, para la cicatrización y la reparación de los tejidos y para el sistema inmunológico, y también es un componente estructural de enzimas. Bueno, la recomendación según guión, en mujeres se recomiendan 8 miligramos y en hombres hablamos de 11 miligramos de zinc al día. Todavía no está del todo claro si en las dietas vegetarianas es beneficiable aumentar esta recomendación en un 50%. Al momento lo que se estableció es que en la población que no haga remojo de los frutos secos, legumbres, semillas o germinaciones o fermentaciones y no se ocupe de esto o no haga cocciones largas, sí sería lo ideal aumentar un 50% el requerimiento, pero si la persona tiene a diario estas prácticas, no estaría recomendado aumentar además un 50%. Es difícil medirlo en sangre, ya que lo conveniente es medir el zinc intraeritrocitario y muchas veces esto se dificulta con la prepaga, la obra social, así que es difícil que lo podamos ver. Si lo podemos medir, excelente. Para lo que es la absorción lo va a facilitar la vitamina C, los aminoácidos azufrados, como dijimos, la germinación, la fermentación, la lactosa, y van a inhibir su absorción lo que son los fitatos, el calcio, o esto sobre todo en personas que toman suplementos que no están indicados por un profesional, que son altos en calcio, en hierro, en cobre y el alcohol, ¿sí? Ya que estos minerales bivalentes van a competir con su absorción. Bueno, los alimentos fuentes, yo estos grupos de alimentos los indico a diario, que es el germen de trigo, la levadura nutricional, en polvo o en copos, los frutos secos, las semillas, las legumbres y los cereales integrales y el tofu. En relación al selenio, este es un mineral importante, ya que forma parte de las selenoproteínas, de estas proteínas antioxidantes, y van a ser importantes para lo que es la inmunidad, para prevenir distintos tipos de cáncer, enfermedad cardiovascular, mortalidad por todas las causas, interviene en lo que es la fertilidad masculina y también produce T3 periférica. Lo que sucede es que el selenio se encuentra mayormente en las alimentaciones omnívoras y en las alimentaciones vegetarianas cuesta más tener una abundancia de este mineral. Entonces lo que vamos a indicar son las nueces de Brasil o castaña de Pará, que acá vemos que tienen muchísima cantidad de selenio por cada 100 gramos, y con solo una nuez de Brasil al día o castaña de Pará al día ya cubrimos la dosis de selenio necesaria. Yo sí pido el selenio en el laboratorio. La ingesta recomendada es de 55 microgramos día, como dijimos, con una castaña de Pará al día ya esto lo cubrimos.
Siempre vemos en el laboratorio que el rango se maneja entre 70 a 158 nanogramos por mililitros. Bueno, tenemos también el mineral como el yodo, que es muy importante esto siempre chequearlo porque va a ser importante para la función tiroidea, junto con el hierro, el selenio y la vitamina D también. Interviene en el metabolismo y esto también se pide de rutina siempre. Las recomendaciones son de 150 microgramos día según guión. Esto es muy fácil de cubrir con una cucharadita de sal iodada al día. En Argentina se enriqueció esta sal en el 1967 mediante la ley 17.259 por temas de bocio endémicos que se encontraban en la población. Esto es muy importante porque hoy en día mucha gente consume sal del Himalaya o sal marina y lo que pasa con esas otras sales es que no sabemos si están realmente enriquecidas con yodo, como sí va a suceder con lo que es la sal iodada que podemos encontrar en cualquier góndola del supermercado. Es importante que si la persona vive en un ambiente muy húmedo, esto pueda estar guardado y refrigerado en la heladera. Hay también yodo en otros alimentos como son las algas, pero hay tanta versatilidad de yodo en un alga que mismo podemos encontrarnos frente a un problema de tirotoxicosis o hipotiroidismo si la persona tiene demasiado exceso de consumo. Entonces, la recomendación de indicar una cucharadita de sal durante todo el día es muy simple y con esto nos aseguramos un buen aporte de yodo. Bueno, en relación al hierro, este es un mineral muy importante, sabemos que va a ser importante para todo lo que es el oxígeno en la sangre, ya que forma parte de la hemoglobina, y el requerimiento en mujeres va a ser de 18 miligramos y en hombres de 8 miligramos según guión. Lo que se han observado en los estudios es que la población vegetariana y vegana tiene depósitos más bajos, ¿sí?, en lo que forma parte de la ferritina, pero dentro de lo normal. Hay que prestar atención a los ejercicios de alta intensidad por la secreción de la hepcidina, esta hormona que se secreta en el hígado que va a disminuir la absorción del hierro, y también en mujeres atletas con menstruaciones muy abundantes. Sí, acá podemos aumentar la ingesta en un 50%. En los alimentos nos vamos a encontrar con distintos tipos de hierro, como el hemínico y el no hemínico. El hemínico lo vamos a encontrar en alimentos de origen animal, la absorción aproximadamente es del 23%, pero está más vinculado a lo que es el cáncer colorectal, la diabetes y la enfermedad cardiovascular. El hierro no hemínico lo vamos a encontrar en alimentos animales también, pero sobre todo vegetales. Lo vamos a encontrar en legumbres, en pseudocereales, en frutos secos, en semillas, y tiene una biodisponibilidad del 2 al 20%. En relación a los factores dietéticos que lo facilitan, tenemos los ácidos orgánicos como la vitamina C, es decir, cuando la persona hace la mayor ingesta de hierro, de fuente de hierro, como unas legumbres, siempre tratamos de indicar que lo consuma con vitamina C, limón, o que de postre coma alguna fruta, o eso lo agreguen en una ensalada, o el limón lo exprima y lo tome mediante un vaso de agua. También va a facilitar lo que es el sorbitol, la lactosa, la sacarosa, la vitamina A y la activación de las semillas. Y lo va a inhibir la fibra, los lácteos por la caseína, los huevos, los polifenoles como los taninos, los fitatos que dijimos que se encuentran en las semillas y los minerales bivalentes como el zinc, el calcio, el cobre y el magnesio. Entonces acá lo mismo, ojo con ingestas de suplementos porque pueden complicar la absorción de este mineral. Tenemos muchas fuentes de hierro, sí, sobre todo en el universo de las legumbres, también en el tofu, bueno, en los garbanzos, los porotos, las semillas, así que bueno, fácilmente lo podemos cubrir con alimentos. Pero hay que prestar atención a la mujer atleta, ya que puede tener una depresión de hierro entre el 20 al 50%.
Recordar que si la atleta hace un deporte de muy larga duración o muy alta intensidad, esto va a disparar mayor secreción de epsidina en el hígado y esto va a complicar la absorción. Entonces tratamos de indicar la ingesta de hierro lo más separado posible de ese entrenamiento de muy alta intensidad o muy larga duración. También porque se observó que en estos deportes de tan larga duración puede haber sangrados gastrointestinales, hemólisis, hematuria, así que siempre medir en sangre la ferritina, la ferremia, el porcentaje de saturación de transferrina y la transferrina. Y si ya encontramos que la mujer atleta tiene una ferritina de menor a 30, con depósitos menor a 30, ya ahí atención porque nos estamos encontrando ante una anemia funcional y eso hay que suplementarlo. En lo que respecta al RED, esto es un síndrome, es un conjunto de alteraciones que se dan a nivel inmunológico, gastrointestinal, cardiovascular, psicológico, hematológico, metabólico, endocrino, menstrual y óseo. Esto se da cuando la deportista o el deportista, mayormente esto lo encontramos en mujeres que realizan deportes estéticos o de muy larga duración, tienen una disponibilidad de energía menor que lo que la deportista necesita y ante este déficit calórico tan pronunciado y sostenido en el tiempo se dan este conjunto de alteraciones. Y nos encontramos con la famosa tríada de la mujer atleta, donde aparece la amenorrea, junto con un trastorno de la conducta alimentaria y con osteoporosis debido a la caída de estrógenos. Esto también se ve a diario y hay que prestar mucha atención ante un signo como la amenorrea. Y se revierte aumentando el aporte calórico del plan alimentario del atleta. En relación a la suplementación, nos vamos a manejar con las referencias del Instituto Australiano del Deporte. Lo que es la categoría A nos va a indicar cuáles son los suplementos que sí tienen mucha evidencia y sustento a nivel científico en una mejoría del rendimiento. Vamos a hablar para esta actualización de lo que es la betalanina y lo que es la creatina. En lo que es la creatina, sabemos que realmente tiene mucha mejora en la potencia anaeróbica, en los deportes de fuerza y potencia. También son interesantes para lo que es el efecto buffer y también para lo que son el depósito y el rellenado de glucógeno muscular en deportes aeróbicos. Tenemos dos protocolos, generalmente usamos el protocolo lento, que es indicar una dosis diaria de entre 3 a 5 gramos por día. Esto funciona por saturación, no importa en qué momento del día la persona lo consuma y cuando ya se cumplen las 4 semanas es donde mayormente van a notar la o el deportista los beneficios. Es un suplemento muy interesante de otorgar en estos deportes de fuerza y potencia y lo que se ha visto es que en poblaciones vegetarianas hay se encontró menores niveles de creatina intramuscular. Esto no significa que esta población tenga peor rendimiento en fuerza. Como vimos, la evidencia dice que si la dieta está adecuada en ambas alimentaciones está empatado el rendimiento, pero ante este descubrimiento que la creatina intramuscular es menor, sí se observó que hay un mayor beneficio de otorgar este suplemento. Lo mismo sucede con la betalanina, que es un precursor de la carnosina que está presente en las fibras del músculo tipo 2 y funciona como un amortiguador del pH intramuscular. Es muy interesante para las pruebas que son de muy alta intensidad y corta duración. Y la dosis que vamos a indicar es entre 4 a 6 gramos por día durante 2 a 4 semanas. Puede suceder que la persona que lo consume registre alguna parestesia u hormigueo. En ese caso se sugiere repartir la toma durante el día entre 2 a 4 veces al día. Es un suplemento que muchas veces se encuentra en un pre-workout
Porque, bueno, esto tiene estos beneficios y además la persona siente también ya un placebo de sentir algo que le sucede con la toma de este suplemento, pero se ha visto que funciona muy bien en estas pruebas de alta intensidad y que estaría beneficiada la población vegetariana. Ya estamos llegando al final en lo que es la microbiota intestinal. Esto es muy importante siempre revisar la salud de la microbiota porque allí habitan 100 millones de microorganismos. Esto es un peso aproximadamente de 2 kilos. Y esta es nuestra barrera de defensa frente al mundo externo. Allí se encuentra la inmunidad, si el 90% de la inmunidad se encuentra en la microbiota intestinal y está directamente relacionado con la recuperación, con la salud y con el rendimiento. Los alimentos que lo van a favorecer los vamos a encontrar en este patrón alimentario porque están en lo que llamamos los prebióticos, las legumbres, el ajo, la cebolla, el puerro, el psyllium, la chía, el lino, las zanahorias, manzanas o membrillos asados o hervidos, las papas, las batatas asadas y frías, una banana verde, en polifenoles como el té verde, los frutos rojos, la avena y cuando el almidón retrograda, es decir, yo lo llevo al hervor y cuando se saca del fuego lo dejo enfriar rápidamente, un fideo o un arroz, ese almidón va a retrogradar y se comporta como un prebiótico. ¿Qué alimentos me van a alterar la microbiota? Bueno, un alimento ultraprocesado, azúcar si no la necesito. Acá hay que diferenciar, por supuesto, si, como vimos antes, en deportes de larga duración donde teníamos que indicar un azúcar de rápida absorción en el durante, pero si la persona que está haciendo actividad física no necesita azúcares, no los voy a indicar. El alcohol, distintos tipos de edulcorantes, al parecer también perjudicarían la microbiota intestinal, los aceites refinados y oxidados, distintos emulsionantes que se encuentran en los ultraprocesados y las grasas trans. Y lo que se observó es que en un grupo de maratonistas había una mayor cantidad de esta bacteria que es la Veillonella, que convierte el ácido láctico en ácido pirúvico, o sea, en combustible. Este estudio es muy interesante y en relación al uso de los probióticos, lo que se sabe hasta el día de la fecha que sería interesante indicarlo en un deporte de larga duración 14 días antes del evento y que esto podría disminuir un 50% en lo que son las infecciones del tracto respiratorio superior. Y por último, el descanso apropiado. La recomendación de horas de sueño para deportistas es entre 9 a 10 horas. Una privación del descanso puede generar alteraciones cognitivas, disminución del rendimiento, lesiones, mayor riesgo de infecciones, ingestas de alimentos ultrapalatables, comida chatarra, depresión del glucógeno muscular y menor densidad ósea. ¿Qué puede perturbar el sueño? El alcohol, el jet lag cuando la persona tiene que viajar a competir, los dispositivos electrónicos, estar con pantallas hasta en horarios nocturnos, esto puede complicar mucho el descanso, el estrés y sustancias estimulantes como la cafeína cuando se consumen sobre todo a partir de las 6 de la tarde. Esto es muy importante hablarlo con el deportista y con toda la población porque son muchas las complicaciones que pueden observarse a partir de esta privación del sueño. Bueno, como conclusión, vamos siempre a personalizar el plan alimentario y evaluar las tolerancias de cada persona. ¿Qué suele pasar en esta alimentación? Que es una alimentación muy alta en fibra y que muchas veces podemos observar que la persona no tolera muy bien tanta cantidad de fibra previo a un entrenamiento o una competencia. Entonces acá no tenemos que tener miedo en indicar si la persona lo necesita un alimento más refinado como un arroz blanco, por ejemplo, previo a un entrenamiento si las tolerancias no son muy buenas. Esto lo tenemos que ir siempre personalizando.
Y por supuesto se complica aún un poquito más cuando ya damos un balance energético demasiado alto. Acá tenemos que bajar un poquito la fibra para que la persona pueda llegar a cubrir ese total de calorías diarias. Otra observación importante es siempre observar que la persona esté suplementada con la vitamina B12 y tener un laboratorio completo con todo lo que vimos, con el perfil de hierro, vitamina D, selenio. Es muy importante tener una analítica completa. El consumo de alimentos reales, intentar que la persona, si hizo una transición al veganismo, de repente no pase a consumir alimentos ultraprocesados, envasados, y motivar a esa persona a que pueda hacer sus preparaciones, darle ideas, esto de, no sé, cocinar por kilo, repartir en tarritos y frizar, después descongelar y hacer un hummus, tener el molinillo a mano para poner ahí las semillas con la levadura, el germen y agregar a las comidas, hacerse budines en 15 minutos, trufas, galletas, cosas sencillas y prácticas para que pueda llevar a cabo y sobre todo tenga autonomía ante un viaje también de procurar llevarse su materia prima para esos días de viaje y no termine comiendo ensalada, ¿sí? Porque ahí va a estar muy carente en nutrientes, por ejemplo. Y por último, entrenar la nutrición. La nutrición se entrena, así como cada uno asiste a un entrenamiento, también hay que entrenar la nutrición en tanto lo que es la compra, la planificación, la tolerancia, y es un entrenamiento más. Hay que ser perseverante, tener paciencia y siempre aclarar que el proceso, en la medida de lo posible, sea un proceso amable y con disfrute para que pueda ser sostenido en el tiempo. Hasta acá vamos a ir con esta actualización de alimentación vegetariana en deporte. Espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias.